José Antonio Ortega Lara estuvo 532 días encerrado en un zulo. Sus secuestradores estaban dispuestos a dejarle morir. Afortunadamente, el tesón de un guardia civil lo impidió. Los de la Benemérita le localizaron, le salvaron la vida y detuvieron a sus secuestradores. Uno de sus torturadores, Xavier Ugarte, fue condenado a 32 años de cárcel por ese secuestro y por diversos crímenes a un total de 190 años de prisión. Ha cumplido 22. Este fin de semana era puesto en libertad y al llegar a su pueblo, a Oñate, en Guipúzcoa, era recibido como un héroe, con aplausos, con bengalas, con icurriñas y con aurrescu de honor. 48 horas antes, otro criminal etarra, Baldo, era recibido también en su pueblo, en Hernani, de la misma manera, con fiesta de bienvenida y todos los honores, a pesar de que había estado condenado a más de 200 años de cárcel por diversos crímenes, entre ellos el asesinato de 2 guardias civiles. Ha cumplido 29 años de prisión y ha sido recibido también como un héroe en su pueblo. La verdad es que en lo que llevamos de año se han producido 52 homenajes de este tipo y mientras lleva gobernando Pedro Sánchez se han producido 177. Nos preguntamos, ¿es lícito hacer homenajes a criminales? ¿Debería la justicia penalizar a los ayuntamientos que organizan o toleran este tipo de festejos? Se lo preguntamos en un momento en que el Partido Socialista ha tendido la mano a EH Bildu para poder gobernar en Navarra. Necesita la abstención de los proetarras y les está dando, por tanto, carta de naturaleza en el juego político. Mientras que con la otra mano está exigiendo a los partidos constitucionalistas, como PP y Ciudadanos, que le apoyen para la investidura del Gobierno nacional y no tener que así recurrir a otro tipo de partidos. Y a todas estas, en Madrid seguimos sin gobierno porque Vox y Ciudadanos no se acaban de poner de acuerdo. La verdad es que a la clase política de este país no hay quien la entienda. Es un asunto del que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o sintonizarnos en cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distritotv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y que si quieren enviarnos mensajes a través de WhatsApp, pueden hacerlo a través del teléfono 669 72 86 73. Y hoy queremos enviar un saludo muy especial a Emilio Ansio, que nos sigue desde San Sebastián de los Ballesteros, en Córdoba, un seguidor de nuestro programa. Don Emilio, muchas gracias y gracias por seguir atentamente nuestro programa. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, en la mesa de Los Intocables esta noche nos acompaña don Ricardo Chamorro. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. Almudena Negro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar también con nosotros un día más. Ana Ruiz, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias también. Y Luis Magán, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo andas? Javier, muy bien, gracias a ti. Gracias por acompañarnos. Como saben, todos los días les planteamos una encuesta. Hoy les queremos hacer la siguiente pregunta. ¿Debería la justicia penalizar a los ayuntamientos que organizan o toleran homenajes a etarras? ¿Debería la justicia penalizar a los ayuntamientos que organizan o toleran estos homenajes a etarras? Si su respuesta es no, pueden votar que no en el 905 80 81 40. Y si quieren votar que sí, llamando al 905 80 81 41. Abordaremos este asunto, pero entramos en la crónica política nacional porque la verdad es que se trata de una vida política que se encuentra absolutamente paralizada. Tras el fiasco de la investidura de Pedro Sánchez, todo se encuentra en el aire. Si no se ha conseguido investidura de presidente el próximo 23 de septiembre, se disolverán las cámaras e iremos a elecciones el 10 de noviembre. Hay quien dice que es la opción que prefiere Sánchez, porque según las encuestas crecerá en el número de escaños. Lo hará a costa de Podemos, que sigue en caída libre entre el descrédito y las contradicciones de su líder Pablo Iglesias. Ni sus bases le dan ya por una posibilidad de continuidad, le dan por amortizado. Algunos le quieren sustituir por Irene Montero, pero otros creen que eso sería dejar el mando en la misma casa,
en la de Galapagar, se entiende. Él intenta todavía un acuerdo con el PSOE para salvar la situación y no verse derrotado en otras elecciones. Pero el responsable de la negociación, Pablo Echenique, está convencido de que el PSOE nunca ha querido negociar un gobierno de coalición con ellos y que ha buscado una coartada para encontrar el apoyo de los amigos de Vox, en referencia a PP y a Ciudadanos. Imaginado que aquello era un teatro, pues nunca nos hubiéramos sentado. Creo que lo que reflejan los hechos es que el PSOE nunca ha querido negociar un gobierno de coalición con nosotros. Y hay quien cree que deberían ser los partidos constitucionalistas, PP y Ciudadanos, quienes dieran apoyo a Pedro Sánchez para poder negociar esa investidura y no tener que repetir comicios, pero eso hoy por hoy no parece excesivamente factible. La verdad, Almudena, estamos en una situación de bloqueo total, que nadie sabe cómo se va a solucionar, muy probablemente repitiendo elecciones. Bueno, yo creo que es lo más probable, porque lo que ha quedado claro es que Pedro Sánchez no quería ese gobierno Frankenstein con Podemos y con los independentistas. No lo quería porque él sabe que eso no es un gobierno estable, no era un gobierno que le fuera a permitir una estabilidad de 4 años, que es lo que dura una legislatura. Así que yo creo que lo que más le interesa, a pesar de que ahora esté presionando a Ciudadanos y al Partido Popular para una abstención, que en el caso del Partido Popular, pues es que no, va a ser que no, y mucho menos, lo dijimos ayer, después del acuerdo que se ha producido en Navarra. No hay ninguna posibilidad ni siquiera de hablar con el Partido Socialista mientras no dé marcha atrás a lo que ha sucedido en Navarra. Yo creo que estamos abocados, que Pedro Sánchez nos ha abocado a nuevas elecciones generales en noviembre. Yo siempre he defendido que eso era lo que iba a pasar, porque creo que Pedro Sánchez busca el interés de Pedro Sánchez, y el interés de Pedro Sánchez es un gobierno estable durante 4 años, un gobierno que le permita aprobar presupuestos y un gobierno que le permita además dar satisfacción a los señores que en realidad controlan, por ejemplo, la economía, que son los señores de Bruselas. Y eso no se va a lograr con un gobierno Frankenstein, que sería un descalabro total y absoluto. Así que yo creo que Pedro Sánchez convocará elecciones el 10 de noviembre, y ahí los españoles pues decidirán qué pasa. Ana, ¿tú también crees que vamos a elecciones? Bueno, Almudena y yo, que hemos debatido sobre esto, no creo. Yo creo que y espero que no sea así. Es lógico que el Partido Popular no quiera apoyar al Partido Socialista porque es el líder de la oposición, y es su papel de oposición. No tiene por qué, porque en democracia realmente es el contrapeso real al partido que quiere formar gobierno. El Ciudadanos ha dicho ya no sé cuántas veces no, y Rivera hoy ha tenido una nueva ejecutiva y entiendo pues que continuará ahora que nadie no hay ninguna voz crítica, le va a poder toser a Albert Rivera. Entonces Ciudadanos va a ser que no. Entonces, si quiere tener un gobierno, va a tener que pasar por Podemos. ¿Cambios de liderazgo dentro de Podemos? Bueno, no lo sé. De momento, Pablo Iglesias ya dijo que él dejaba su figura y su sillón dentro del gobierno. Pero vetaban eso. Su sillón, nunca ha tenido sillón, el sillón que quería pero como líder del partido de Unidas Podemos, no formaría parte de ese gobierno. Entonces, el Partido Socialista, yo creo que ahora la única solución sería llegar a un acuerdo de verdad, que se pusieran, como dije el otro día, con tiempo para negociar un programa. De ese programa que se decida qué ministerios a dónde van, y luego las personas, no comenzar la casa por el tejado. Vamos a ver, pero si el PSOE ya ha dicho que esa oferta se hizo, fue rechazada y ya no se la hace más. No, 2 días. Si se ponen a Podemos el domingo, les han tratado como un felpudo. Ya, ¿Y tú crees que ahora se van a arrastrar y van a apoyar a Sánchez? Que es parte de la escenificación política. Comenzaron a negociar el sábado, debate de investidura el lunes. Es imposible. Y respecto a lo que comunicaba Almudena sobre el gobierno Frankenstein, bueno, pues en Portugal ha habido, si quieres, y no voy a utilizar la palabra Frankenstein, pero ha habido un gobierno de izquierdas y con bastantes éxitos en la política y aprobada con felicitaciones desde Bruselas. O sea, creo que tampoco eso lo verían tremendamente mal, que formara parte de Unidas Podemos. ¿Dices un gobierno a la portuguesa? Entre Podemos, sí, y ha sido felicitado por Bruselas, y han salido de la crisis mucho antes que España. Entonces,
No veo el porqué. Continuamente desde los medios de comunicación también se intenta vetar a los partidos. Es un poco dar el mensaje que el Partido Socialista está solo, porque no puede pactar con ninguno más. Si tiene a los populistas, a los proetarras, a los independentistas, tiene una panda enorme de amigos. Mediáticamente se intenta dar ese mensaje que al final, cuando llega la verdad, no, es que van a decir que tal, no, es que van a decir que soy independentista, no, porque van a pensar... Entonces, de alguna manera, esto tiene que ir fraguando. Que ese conglomerado es el que dejó caer a Pedro Sánchez. Y yo creo que Pedro Sánchez lo demostró ya en el Partido Socialista, no tropezó dos veces con la misma piedra. Porque fueron precisamente los podemitas, bilduetarras, independentistas los que le auparon a la presidencia de gobierno, pero también los que le dejaron caer. No, yo creo que son momentos totalmente diferentes, no tiene nada que ver. Era un momento frente a Rajoy y otra cosa es el momento. A ver, Ricardo Chamorro, ¿tenemos repetición de elecciones el 10 de noviembre o hay otras opciones? Bueno, yo creo que hay otras opciones, evidentemente, y además no creo que sería irresponsable por parte del Partido Socialista Obrero Español convocar unas elecciones, porque a nivel de aritmética parlamentaria es cierto que puede llegar a acuerdos con distintos bloques, entre ellos Podemos, que era su socio teóricamente preferente, y también con el Partido Popular en un momento dado, incluso con Ciudadanos. Pero bueno, todo puede ocurrir y puede ser que Pedro Sánchez, que es un irresponsable, puede llegar a convocar elecciones. Lo que está claro es que nosotros desde Vox votamos en contra de Pedro Sánchez. Nos alegramos además de que ese gobierno Frankenstein, apoyado por separatistas, bilduetarras, chavistas, bolivarianos y toda esta gente antisistema, pues no haya salido ese gobierno. Y tampoco descartamos, porque además los tonos del discurso a nivel en las Cortes Generales que tuvo sobre todo el Partido Popular fue bastante bajo en el segundo discurso, digamos tendiendo incluso la mano de que había que volver otra vez a ocupar un espacio de centro entre los dos grandes partidos. Y bueno, yo pienso que puede llegar a haber acuerdos. Yo creo que van a intentar otra vez con Podemos, como comentabas antes, llegar a un acuerdo, pero vamos, a Podemos yo creo que le interesa ser la oposición de izquierdas a un posible acuerdo que hubiera entre Ciudadanos, por ejemplo, y el Partido Socialista, porque claro, Ciudadanos es bastante incomprensible su posición, aunque bueno, yo respeto las decisiones que hayan podido tomar hoy en su convención o en su reunión a nivel nacional. Pero en Castilla-La Mancha, por ejemplo, que yo soy de Ciudad Real, soy de la circunscripción de la provincia de Ciudad Real, en Guadalajara capital y en Ciudad Real y en Albacete han llegado a acuerdos con el Partido Socialista Obrero Español, y cuando el Partido Socialista tiene mayoría absoluta en la región de Castilla-La Mancha, tiene las 5 diputaciones, tiene la mayoría de los pueblos, ¿no? También llegan a acuerdos en Canarias para desalojar a Coalición Canarias, incluso también con el Partido Popular, el Partido Socialista, incluso Podemos. Entonces, bueno, aquí hay una serie de contradicciones que, por una parte, luego llegaron a un acuerdo también en 2016 entre Ciudadanos y el PSOE, que dijeron que se abstuviera el Partido Popular y que se abstuviera también Podemos. Entonces, es bastante incomprensible un poco la posición. Yo creo que es un poco a nivel de escenificación y de negociación, pero puede ocurrir cualquier cosa. Desde luego, unas nuevas elecciones, cuando se puede negociar con 3 bloques y a nivel de aritmética parlamentaria se podría llegar a un acuerdo con cualquiera de esos 3 bloques, Podemos separatistas, con PP o con Ciudadanos, evidentemente con Vox no, y además es que ni siquiera se dirige Pedro Sánchez a nosotros en las Cortes Generales, en la sede de la Soberanía Nacional, nos desprecia a cerca de 3 millones de votantes, por lo tanto es que nosotros no tenemos ningún interés en hablar con Pedro Sánchez de momento, porque es que nos desprecia, pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro, a ser la verdadera oposición que haya a ese posible gobierno, independientemente de con qué acuerdos llegue, con Podemos, con el PP o con Ciudadanos. Nosotros vamos a defender nuestros principios y nuestros valores. Luis, ¿tendremos elecciones o no? Bueno, esa percepción que hace Ricardo lo podían haber hecho el Partido Socialista en estos 80 días que ha tenido antes de que llegase el pleno de investidura. Yo creo que debería, si me permites, voy a hacer un pequeño análisis tomando prestado de Andrzej Wajda, el cineasta polaco, un título de una de sus películas emblemáticas que fue Paisaje después de la batalla. Yo utilizaría Paisaje después de la negociación. Por una parte, a mí me parece que Pablo Iglesias queda tocado, pero no hundido, que está realmente afectado por el resultado de las votaciones en el día de la investidura, pero que se está recomponiendo de sus heridas y probablemente apoyado por
su bloque más cercano, que Sánchez sale reforzado de cara a la imagen interna del Partido Socialista por ¿cómo se dice?, enrocarse, digamos, un poco en lo que él ha llamado una defensa de la política de Estado, de no tener en el Consejo de Ministros gente que podía en un momento determinado boicotear las líneas fundamentales de su propio gobierno. Por una parte, por España, desde mi punto de vista, está aliviada en términos generales, es decir, estaba muy horrorizada la ciudadanía pensando que podíamos tener un gobierno de esas características, que era un gobierno muy desestabilizador para lo que nos espera en los próximos meses. Yo creo que Europa también ha respirado, es decir, Europa, la Comisión Europea ha respirado, teniendo en cuenta que nos vamos a enfrentar a 31 de octubre con un momento clave en la historia futura o presente de la Unión Europea, con la salida de los ingleses o no salida de los ingleses, y también, por otra parte, yo creo que digamos un poco el espectro económico de España, la base económica de España también ha respirado profundamente con la desaparición de este riesgo que había. ¿Eso a qué nos lleva? Quiero decir, tenemos tiempo, tenemos margen, puede darse, como dice bien Ana, pero se podía haber dado antes y no se hizo, una propuesta por parte de la extrema izquierda en el que apoyan desde fuera al gobierno en un planteamiento de gobierno a la portuguesa y que les permitiera tal, pero también puede existir, como lo defendía yo la semana pasada, si te acuerdas que estábamos también con la Almudena, que va a ser difícil, pero puede existir la generosidad por parte del Partido Popular y abstenerse y permitir gobernar en minoría durante los próximos meses. En cualquier caso, tenemos unos 2 meses que tenemos que tener muy presente, y sobre todo lo tienen que tener ellos, que a la vuelta de la esquina, es decir, a la vuelta del verano, tenemos un calendario atroz. Es decir, hoy venían los medios de comunicación que la segunda semana probablemente de septiembre se dicte sentencia sobre el proceso que eso va a movilizar las fuerzas independentistas en Cataluña y va a desestabilizar profundamente España en general. Tenemos el Brexit, tenemos las negociaciones de la financiación económica, etcétera, etcétera. Y tenemos un elemento, por último, perdona que me haya extendido, tenemos un elemento que yo creo que también va a presionar, digamos, al gobierno nacional, que es que nos podemos encontrar con que los últimos flecos de los gobiernos autonómicos, en el caso de Madrid, del que tú mencionabas, se solucionen antes de irnos de vacaciones. ¿Qué pasaría si se celebraran elecciones en estos momentos? Bueno, pues según un sondeo que publica hoy el diario El Español, el Partido Socialista sería el ganador, que crecería 6 décimas, solo le da un crecimiento de 6 décimas. El PP crecería 1,5 puntos. Ciudadanos crecería 3 décimas. El sondeo dice que Podemos se queda igual y que el único que pierde es Vox, que cae algo más de 1,5 puntos, 1,6. El sondeo otorga a otros un 12,2% del voto, pero sin especificar. Aquí habría que considerar, en todo caso, la posible irrupción de Íñigo Errejón con Más País, o como acabe llamándose su nuevo partido, en el que contaría con Manuela Carmena y que seguramente haría daño a Podemos. De todos modos, esta encuesta no coincide demasiado con otras que hemos visto últimamente, que dan mayor crecimiento al PSOE, el del PP quizá, al PP que dan al PSOE, pérdida todas a Vox, pero también dan pérdidas a Podemos, que aquí no se refleja. A Podemos, todas dan, no lo sé. Sí, es verdad, darían una subida de lo que se llama el bipartidismo, eso es lo que están dando todas, pero las encuestas son la foto en un momento fijo, yo creo que hay que esperar, pero sí quería contestar algo, estáis diciendo la posibilidad de una abstención del Partido Popular, pues yo ya os digo que no. Imposible. Que eso era... que Pablo Casado le puso encima de la mesa, además lo hizo públicamente, 7 pactos de Estado a Pedro Sánchez ni se dignó en contestar. Si Pedro Sánchez hubiese querido la abstención del Partido Popular, oye, tú llamas, te sientas y presentas un programa de gobierno. Lo que no haces es pedir el apoyo gratis del líder de la oposición. Y desde que han firmado el acuerdo en Navarra con el apoyo de los bilduetarras, el Partido Popular ya no es que no vaya a abstenerse, es que no tiene nada que hablar con el Partido Socialista. Otra cosa sería que el PSOE hubiera aceptado la oferta de Navarra Suma. Ahí sí que estaría entrando Pedro Sánchez con una generosidad tal en la que el PP se habría obligado a negociar, pero después de pactar con los bilduetarras. Pero yo sí veo otra posibilidad, y es un gobierno con Ciudadanos.
Y lo voy a poner sobre la mesa. Lo que pasa que yo creo que para eso precisamente hay que pasar por las urnas, porque Ciudadanos ha enrocado tanto en el no es no a Pedro Sánchez que necesita el paso previo por las urnas y una campaña electoral para poder ir modulando su mensaje. Si al Partido Socialista todas las encuestas, que lo importante son las tendencias, no el resultado de la encuesta, le dan una ligera subida, y a Ciudadanos le dan todos una ligera caída, salvo la del Español, sí podríamos encontrarnos con la situación nuevamente de que Partido Socialista y Ciudadanos pudiesen sumar después de un paso por las elecciones. Y si Pedro Sánchez hubiese querido el gobierno Frankenstein, es que ya estaría hecho. Es que ya estaría hecho. No quiere eso porque, como dice Luis, Europa pesa mucho, estamos en un momento muy delicado, donde además todos los ojos están puestos sobre nosotros. Hoy, por ejemplo, se ha conocido que Nadia Calviño parece que se queda fuera de la carrera por el Fondo Monetario Internacional, lo publica el New York Times, y yo creo que al final eso es en lo que está mirando ahora Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez, desde luego, si ha demostrado algo, es que es el tío más resistente del mundo mundial. ¿Ha escrito un libro incluso? Y lo que necesita es él estar 8 años en Moncloa, y él solo se garantiza 8 años, ojo a lo que estoy diciendo, en un gobierno con Ciudadanos. Yo creo que no, que eso no va a pasar, salvo que, como he dicho anteriormente, el liderazgo de Rivera pues cayese o viniera otra nueva persona, a lo mejor mujer, a sustituir a... Ponle nombre, ¿es Lorena Roldán? Inés Arrimadas. Inés Arrimadas, claramente. Y una creo que es una de las cuestiones por las que vino a Madrid, en el caso de una hipotética momento, la silla al jefe. No, hombre, no. A un momento de crisis puede Yo ser, creo que oye, vino porque tiene que la tener quería tener relevo. controladita. Tener relevo. Pero en cualquier caso, por esos mensajes sí que puedo medio comprar a nivel profesional, como consultora política, ese momento maquiavélico de necesita, porque la política a veces esa escenificación de poder ver, y en ese desgaste a Podemos para pasar por esa campaña electoral, ese relato, ¿no?, es por tu culpa, por lo que nos ha formado ese gobierno, para dar lugar después a unas nuevas coaliciones. Pero yo tengo la esperanza de que no va a llegar a pasar otra vez, porque supone un desgaste y desechar un capital político para todos los votantes de izquierda. Podemos estar en una situación bastante mala, el liderazgo también de Pablo Iglesias está hacia abajo, y también probablemente le sustituya una mujer. Dice el nombre, Su mujer, claramente. La suya. Entonces, van a ser momentos diferentes y no llegan a un acuerdo, pues simplemente, aparte por el tiempo que apuntaba la semana pasada, simplemente por la cuestión de que confiaban que por las tendencias, por toda la negociación que se ha llevado de forma a través de los medios de comunicación, les llegaran los mensajes a uno y otro, y que por su propio peso dijera, venga, sí, llegamos a ese acuerdo por el desgaste, pero porque confiaba en la casualidad de los elementos que pudieran... Ha pecado de soberbia. Esa soberbia. Yo pienso bueno, que efectivamente Pedro Sánchez está deseando que no le apoyara Podemos en el fondo, ¿no? Porque yo creo que el gran golpe de efecto hubiera sido que hubieran apoyado, incluso con la vicepresidencia esta que no tenía dotación presupuestaria, pero que hubiera apoyado Podemos a Pedro Sánchez, y todavía no lo descarto que de manera posterior lo apoyen. Con respecto a las encuestas del Español, pues bueno, yo creo que el Español, desde mi punto de vista, pues ahora mismo es un medio que está muy a favor, sobre todo de Ciudadanos, en muchísimos casos, y las encuestas, bueno, al final hemos visto cómo han ido las encuestas, por ejemplo, en las elecciones andaluzas. A nosotros no nos daban más que un diputado y al final sacamos 12 a nivel autonómico. Entonces intentan modificar un poco y crear tendencia y influir a nivel social o sociopolítico, pero realmente, pues bueno, es simplemente una radiografía, y que habría que ver un poco las encuestas de manera posterior a esta investidura. No sé si estas encuestas son previas o posteriores, ¿no? Por otra parte, pues bueno, es cierto que Ciudadanos podría pactar perfectamente con el Partido Socialista. Lo que pasa es que yo creo que aquí estamos hablando de una cuestión
de un tema personal que debe tener Albert Rivera, porque hace unos años sí que presentó ese acuerdo en el 2016, y entonces, y además lo que vuelvo a repetir, en Castilla-La Mancha han estado gobernando 4 años en Andalucía, en Castilla-La Mancha han hecho un acuerdo con Emiliano García Paje y no tienen ahora mismo, o sea, toda Castilla-La Mancha, mayoría absoluta, y tienen dominado todas las instituciones en Castilla-La Mancha el Partido Socialista gracias a Ciudadanos, incluso hasta el Partido Popular ahora también ha llegado a un acuerdo para modificar determinadas cuestiones a nivel de mandato y a nivel de sueldos en las autonomías. Por lo tanto, Emiliano García Paje tiene controlado totalmente nuestra región y no hay oposición más allá de Vox, parece ser, en Castilla-La Mancha. Y entonces, por la presión que estabais comentando a nivel económico y a nivel también de presión a nivel europeo, o incluso si la sentencia del proceso sale y hay una verdadera revuelta en Cataluña, puede ser que por estabilidad, digamos, del país, a nivel económico y a nivel político, Pedro Sánchez pida efectivamente ese apoyo a Ciudadanos y al Partido Popular, y ya veremos a ver lo que ocurre. Pero lo que es cierto es que es una irresponsabilidad absoluta unas nuevas elecciones, porque aunque suba, como dicen estas encuestas, Pedro Sánchez, realmente, como estamos en un sistema parlamentario, va a tener que seguir llegando a acuerdos, porque ninguna encuesta dice que vaya a sacar mayoría absoluta. Por lo tanto, que saque 10 diputados más, pero que no llegue a la mayoría absoluta y que no pueda negociar con ninguno de los bloques, incluso alguno de los bloques se vea perjudicado por unas nuevas elecciones, baje de diputados y no lleguen a la aritmética parlamentaria con el PSOE, le perjudica. Por lo tanto, lo lógico, si tú sigues las reglas del juego, es que se llegue a un acuerdo de alguna manera. Pero claro, lo que estamos viendo es que aquí nadie se quiere entender y bueno, y a nosotros es que, como vuelvo a repetir, este hombre que tiene un desprecio absolutamente por la democracia parlamentaria, ni siquiera se refiere a los 3 millones de votantes que han votado a Vox, ni siquiera nos mira en nuestros escaños, ni tiene un respeto a la democracia representativa y a los 3 millones de votantes de Vox en las Cortes Generales, ¿no? Yo os invitaría, perdonad un inciso, es que yo creo que esto no se ha comentado, a hacer un ejercicio, y es a coger el discurso de investidura de Pedro Sánchez teniendo delante el acuerdo que firmó en el año 2016 con Ciudadanos. Os vais a sorprender, porque era punto por punto el acuerdo de gobierno que firmó con Ciudadanos. Ese fue el discurso de investidura de Pedro Sánchez. Sí, pero el problema es que justamente por lo que decías, si tiene un problema personal con Rivera, no creo que tenga ningún problema personal con Rivera. Es más bien que Rivera plantó su eje de campaña era contra Sánchez, ni siquiera era contra el Partido Socialista, es Sánchez. Esperaba otros números, no le han dado, y ahora salir de ese relato es muy difícil. Y es en lo que está, de alguna manera, ha caído en una trampa que le es difícil, y está ahora, yo le veo como un kamikaze, o sea, nada, tiene que continuar y continúa. Por más que le hayan dicho gente de su partido, que por cierto se han ido, que es una estrategia errónea, pues él continúa. Entonces, no creo realmente que haya sido por una cuestión personal, simplemente ha optado por una estrategia que no le ha salido bien y que ahora no tiene espacio para moverse. Pero si es un tema personal. ¿Sabéis por qué adoptó esa estrategia? Porque en Ciudadanos todo es mercadotecnia. Sí. Y vieron que el índice de volatilidad del voto del Partido Popular en las generales, esto luego se ha modificado y tiene el votante más fiel en estos momentos, pero era del 75%, mientras que la volatilidad del PSOE era del 45%, y que dijo, me voy a por el PP. Eso fue el motivo, no ha habido otro. Bueno, pero llegado a este momento lo que tenemos que ver es qué es exactamente lo que más interesa a España, al margen de sus políticos. Quiero decir, un gobierno frágil que se enfrente a una situación realmente muy difícil. Lo que pasa es que ahora nos da la sensación de que como llega el verano todos estamos cansados, todos estamos agotados de las negociaciones, de los análisis que hemos estado haciendo. Políticos, estamos hartos. Pues claro, estamos deseando marcharnos todos a las playitas, con lo bajos que somos Ricardo y yo, por favor. ¿Qué es más desestabilizador? ¿Un gobierno frágil, quebradizo o enfrentado, o unas elecciones el 10 de noviembre? ¿Pero qué va a cambiar las elecciones? ¿Quieres decir que va a haber un gobierno, digamos, más firme? Ciudadanos. O sea, ¿qué decir? Le da tiempo a Ciudadanos a virar. No, pero Ciudadanos sí, yo creo que no. Pero eso también puede ser a través, digamos, de la sentencia del proceso y del problema que haya en Cataluña, que tenga argumentos para salir de ese bucle. Esa la va a aprovechar Sánchez para aplicar el 155. Claro, con el apoyo de Ciudadanos. Pero con el apoyo de Ciudadanos. Almudena daba un argumento que se rebate con la propia experiencia que hemos tenido recientemente. Es decir, no ha habido
en los 80 días estos que hemos tenido, de impar desde las elecciones generales hasta la votación de investidura, no ha habido ningún partido que tuviera más presión que Ciudadanos. Es decir, del IBEX 35, de los mayores analistas políticos, de directores de medios de comunicación, probablemente de gente de Europa, de su socio Macron, probablemente y tal, que desconozcamos o que haya sido entre bambalinas. Y este hombre se ha enrocado. Y se ha enrocado, entre otras razones, porque los proyectos, igual que los partidos, son las personas. Y él, quiero decir, yo creo que jamás olvidará la cara de asco con el que le miró Pedro Sánchez cuando firmaron el acuerdo del 2016, que le miraba con una cara, porque el que quería Pedro Sánchez en el 2016, que hubiera estado allí firmando, no era el señor Sánchez, el señor Rivera, sino que era el señor Iglesias. Pero bueno, al margen de eso, quiero decir, tenemos por ahora un margen de tiempo que no es mucho, porque la velocidad, o sea, pasa el tiempo a una velocidad tremendo, y se van a posicionar los partidos no tanto en cuanto también en decisiones políticas, sino en presiones externas. Y el Partido Socialista tiene una presión emocional tremenda. Es decir, ha sido una profundísima desilusión para los votantes de izquierda la ruptura de esto. Y cuanto más a la izquierda, más profundamente están desilusionados. Es decir, han salido los 200 y pico, lo que llaman intelectuales, que bueno, que son artistas, cantantes, escritores y tal, que habían firmado un apoyo para el gobierno de Podemos, el PSOE, después de la ruptura, después de la investidura, han salido casi llorando, diciendo que se sienten absolutamente defraudados e incluso traicionados. A ver en qué medida Sánchez y el PSOE resiste esa presión emocional por parte de algunas de sus bases, que cuanto más a la izquierda están, más van a hacerla. Bueno, presiones todos reciben, el propio Ciudadanos está recibiendo constantemente presiones para que acabe pactando con Sánchez. Albert Rivera mira hacia otro lado y hoy mismo ha hecho una maniobra en ese Consejo Extraordinario que ha organizado para hacer algunos cambios en su comité ejecutivo y en su permanente. Quitar críticos, poner afines que no le cuestionen sus decisiones. Parece ser, por tanto, que se encastilla en su puesto. Ahora les contamos, pero antes les recordamos que hoy les estamos haciendo una pregunta. ¿Creen ustedes que la justicia debería penalizar a aquellos ayuntamientos que organizan o toleran los homenajes a criminales etarras? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Ahora volvemos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti.
¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. ¿Debería la justicia penalizar a los ayuntamientos que organizan o toleran homenajes a los terroristas etarras? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Y seguimos en crónica política. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, está tratando de blindarse ante las críticas y las presiones y se ha rodeado de sus fieles en la dirección del partido. En el Consejo Extraordinario de Ciudadanos que se ha celebrado hoy, el líder de la formación ha decidido la incorporación al Comité Ejecutivo de figuras como el expresidente de Madrid, Ángel Garrido, y el expresidente de Baleares, José Ramón Bauzá, ambos procedentes del PP, el abogado del Estado, Edmundo Val, la abogada y activista gitana, Sara Jiménez, la economista, María Muñoz, la expresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Soraya Mayo, y el exdirector general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida. También se incorpora Lorena Roldán, la recién elegida candidata a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Para Albert Rivera, se trata de reforzar la dirección del partido para afrontar el futuro. Reforzarse, hay que hacerse fuerte, hay que coger músculo, experiencia y mirar hacia adelante. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de hoy, reforzar un nuevo equipo de la Ejecutiva Nacional, reestructurar la Ejecutiva Permanente para dotarle de más músculo y más estructura, más equipos para trabajar mejor, renovar y reforzar los comités autonómicos en cada una de las autonomías y reforzar también la política autonómica y municipal. Ese es el objetivo de este Consejo, poner la siguiente piedra en el camino, porque la última piedra está al venir, que es gobernar España. Pero para eso hay que reforzarse. Uno no se puede dormir a pesar del éxito.
Pues si se trata de blindarse ante las presiones externas, falta le hace, porque hasta el prestigioso diario británico Financial Times resulta que le pide a Albert Rivera que reconsidere su postura y facilite la investidura de Pedro Sánchez como presidente. En un editorial, el rotativo recuerda que los diputados de Ciudadanos y los del PSOE suman mayoría absoluta y señala que Albert Rivera debería repensar su oposición a una coalición. Un acuerdo daría al señor Sánchez una mayoría estable y el país el gobierno que necesita. Si una nueva coalición procediera con reformas políticas permitiendo una mayor autonomía regional al tiempo que se mantuviera la soberanía del Estado español intacto, las tensiones sobre la independencia de Cataluña podrían disiparse. El foco podría entonces girar hacia la economía. Eso es lo que opina el editorial del Financial Times, al que de momento parece que Albert Rivera hace caso omiso. ¿Qué os parece, Luis? Bueno, la verdad es que aquí nos sorprende mucho quiero decir o por lo menos a mí me sorprende mucho que los partidos constitucionalistas nunca se ponen de acuerdo. O sea, que es absolutamente increíble que en un país con las tensiones que hemos sufrido en los últimos 2 años, desde el 1 de octubre, y con la situación que se nos viene encima con los datos que estábamos aportando de la agenda de octubre a todos los niveles, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, y con algo que no estamos focalizando, por lo menos que no estamos priorizando políticamente, pero que nos están dando día a día las noticias, los medios de comunicación y los diversos foros económicos nos están anticipando que están llegando tiempos muy complicados, o por lo menos complicados, no tan complicados como los que vivimos probablemente en la gran crisis, en la gran recesión, pero vienen momentos complicados. Entonces, que en este país no tengamos la posibilidad, que descartemos en términos generales la posibilidad de que haya un espacio de encuentro entre los partidos que se supone defienden España, me parece increíble. Y voy a poner, y lo digo con amargura, es decir, con dolor, con tristeza, y achacándolo en gran medida al partido de gobierno PSC, pero que de alguna manera tiene algunos datos que a mí me resultan llamativos, ¿no? Que me han resultado llamativos en estas dos últimas semanas, con respecto al tema catalán. Por ejemplo, dos noticias que han surgido, que es la desaparición del lazo amarillo de la Diputación que está gobernada por el Partido Socialista de Cataluña con el apoyo de Junts por Catalunya, y hoy ha surgido otra noticia que también es, en ese sentido, a mí me agrada mucho, que es que el ayuntamiento donde nace Junqueras, si no me acuerdo, tú eres catalán y lo pronunciarás mejor que yo, que se llama San Vicente de Horts, que lo gobierna, que el alcalde es un militante del Partido Socialista de Cataluña a raíz de las elecciones últimas, ha decidido desconectarlo de la Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña. Ese tipo de detalles que en un entorno tan radicalizado, por decirlo de alguna manera, y tan condicionado como es el entorno catalán por parte del PSC, a mí me llama poderosamente la atención y me da una cierta esperanza, digamos, un poco de que la parte más constitucionalista del PSC se imponga, y consecuentemente en el PSOE también se imponga, y haya un territorio en común, que es lo prioritario en estos momentos, que es la defensa de la unidad de España, y a partir de ahí pues todos los otros problemas que nos van a surgir. Pues yo cuando estaba oyendo a Albert Rivera, cuando he leído lo que ha hecho, que es blindarse de gente a la que él ha colocado y expulsar a los críticos, no he podido evitar la maldad, debe ser que yo tengo muy mala uva, de pensar en cuando empezaron en política a nivel nacional y se presentaban como los virtuosos, los de la regeneración. Llegaron a hablar de poner las primarias obligatorias por ley a todos los partidos, porque yo lo valgo y sé lo que es regenerar, etcétera, etcétera, y ahora que estamos ante, una vez más, un partido personalista donde el jefe se rodea de los suyos. Y esa es la mejor foto de Ciudadanos. Es que eso es Ciudadanos, siempre ha sido marketing. Es lo que me ha venido a mí a la cabeza. Y luego, por supuesto, a mí me ha dado mucha pena la salida de la ejecutiva de Matías Alonso, que es un fundador de Ciudadanos, tú lo sabrás bien, Javier, también, de los del principio, y que lo ha dado todo por ese partido. Ni Arcadia Espada, nadie, no queda nadie de los que fundaron ya. No, me ha dado mucha pena porque le tengo mucho aprecio. Pues ha hecho un partido a imagen y semejanza del mismo, donde no caben otras voces críticas, y un partido sin debate no es un partido. Pero o sea, no nace el partido de la regeneración.
Claro, Ana, no era el partido virtuoso claro, que nos daba lecciones a los demás. Es lo que comentaba, y lo comentaba Francesc de Carreras, que unas primarias al final no es un hecho por sí que democrático, sino simplemente que gana una parte del partido que se presenta con una serie de ideas, pero deja fuera, barre a todos los críticos. Pero vamos a ver, ¿pero un partido por qué tiene que ser democrático con primarias? No tiene por qué. Un partido es un club privado que elige a los suyos y que se ofrece en el escaparate electoral para que los votantes decidan si le quieren a ellos o a otros. Claro, con una serie de propuestas. ¿Por qué tienen que ser democráticos internamente? Pero esas propuestas están alimentadas por muchas tendencias seguramente dentro del partido, por muchas almas, que se suele decir. Bien. Y esas almas enriquecen lo que es el partido. Si un partido quiere ser pero así, si un partido, una primaria mata directamente a los críticos. A ver, las primarias son... Perdón, pero el argumento de Almudena, yo, en cierta manera te has quedado corta, porque quiere decir, lo que tú cuentas de Rivera, o sea, perdón, del Partido de Ciudadanos, pasa exactamente en todos los partidos. Es decir, Podemos, ¿cuánta gente queda de los miembros que componían la primera aventura? En Purgas son maestros. Exacto, exacto. Sánchez ya me contará, que decir, salvo en Andalucía que nos ha podido cargar a todos los usanistas, se cepilló todo. Y yo no sé si en el partido... Pero muy poquitas. Queda gente, una persona más crítica de Sánchez, y oye, va a dirigir la comunidad de Aragón. Sí. En Castilla-Paje no era susanista. susanista. Sí. Era susanista. Hay muchos, los que se llamaban varones, que eran susanistas. Sí, a los varones no los ha podido tocar, está claro. Yo crítica con Mariano Rajoy durante sus gobiernos, y como lo tengo por escrito, pues ahí está, y fui muy crítica. Sí hubo una cosa que le alabé, y fue cuando le hicieron la presión entre el PSOE y Ciudadanos queriendo imponerle primarias al Partido Popular, porque ahí el Partido Popular sí que entendió que la democracia es como los representantes se relacionan con los ciudadanos, no como en una organización particular se eligen entre sí. A mí que me importa cómo se elija la directiva del Real Madrid si cumple con la ley. Ahí Vox lo dejó bien claro desde un primer momento. Digo, no señores, nosotros no tenemos primarias. Ustedes nos eligen a lo que nosotros ofrecemos, sí o no. Más y menos, ¿no? Sí, en la bueno, historia. Sí, bueno, pero lo cierto es que Rajoy, por ejemplo, que hablabas antes de él, sí que fue elegido y fue presidente gracias a la abstención de 2 diputados del PSOE, que un poco enlaza con lo que decías antes de ese entendimiento entre las fuerzas nacionales que defienden el constitucionalismo o la unidad de España, ¿no? Entonces yo creo que sí tendría que haber un entendimiento en esa línea, que es una cosa que llevan mucho tiempo hablando de ella, pero al final no termina de converger, porque al final en el País Vasco sí que hubo un intento importante, cuando Nicolás Redondo y Jaime Mayor Oreja, eso se dinamitó. Luego al final sí que, digamos, el Partido Popular que quedó después de Jaime Mayor, con Javier Maroto y Oyarzábal, sí que apoyaron a Pachi López, pero dime tú, apoyar a Pachi López en ese momento... Antonio Basagoiti. Fue Basagoiti. Bueno, Basagoiti... Antes de los del PP Pop que acabas de mencionar. Bueno, pero era Basagoiti... Era Basagoiti, no, pero Basagoiti apoyado de ellos. Bien que se lo recriminaron. No, pero Basagoiti con Javier Maroto y con Oyarzábal, no olvidemos. Esos aún no mandaban. Era el trío. No. Eso era lo que había en el PP Vasco cuando llegó Jaime Mayor y Basagoiti. Y es cierto que apoyaron a Pachi Zabaleta justo cuando estaban negociando con ETA. Entonces casi hubiera sido mejor no apoyar a ese PSOE, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que nosotros y Ciudadanos lo que está escenificando Albert Rivera es un poco la trayectoria política de su formación. Empezó primero era una formación de centro, luego se hizo de centro-izquierda. No empezó siendo una formación de centro, empezó siendo una formación de izquierdas. De izquierdas. Declaradamente de izquierdas, luego llegó un acuerdo con una serie de ideólogos, de los que ya no queda ninguno, que eran todos claramente de izquierdas. Por eso, que es una cosa un poco ¿Qué pasa? rara. Que luego se nutrió de votantes de derechas, y fue cuando empezó el tema de que se autodefinieron como de centro. Es una cosa tan rara porque, mira, empezaron de izquierdas, efectivamente, gente, digamos, del ámbito más de centro-izquierda, socialdemócrata, moderado, que estaban en contra del separatismo, pero también luego llegaron a una alianza con una cosa que se llamaba Libertas, que era un partido bastante conservador. Luego de manera posterior, fue, yo creo que un error de que luego de manera posterior cambiaron y se hicieron más de centro o más de centro-derecha, y luego ahora ya dicen que son liberales. Entonces van cambiando, somos socialdemócratas, somos liberales y tal. Y un poco lo que estamos viendo la ejecutiva, que ahora se rodea de Bauzá, que era del Partido Popular, de Garrido, que era del Partido Popular, y de Marcos de Quinto, que bueno, tiene un perfil, digamos, distinto a Francesc de Carreras y todo eso, y a Mesquida, bueno, pues va cambiando, es lo que nosotros un poco hemos definido, de que son cambios a nivel de marketing y a nivel de veleta, es decir, va cambiando en cada momento según lo que le conviene. Entonces, al final eso también lo pueden llegar a captar los ciudadanos, y claro, si tú en un momento dado estás negociando y estás ahora mismo
siendo un problema para la gobernabilidad de España, cuando la génesis de tu partido teóricamente era que no se pactara con el separatismo y servir, digamos, de apoyo a las fuerzas constitucionalistas para que no gobernaran los separatistas, y resulta que ahora te abstienes, mientras que en Castilla-La Mancha le das todo el poder al PSOE, en otros sitios le das al PSOE, pactas luego en Navarra. Es una cosa, digamos, que para mí es una burla, digamos, a la democracia en un momento de los planteamientos que está llevando a cabo. Yo creo que es una falta de definición. Pero es que nosotros... Yo creo que Ciudadanos era un partido que caía muy simpático, sobre todo a la gente joven, que huía de eso de la derecha y la izquierda, yo soy de centro, yo soy transversal, soy abierto, y de ser tan simpático ha ido cayendo en la antipatía, primero por falta de definición, por ir renunciando a principios, por obstaculizar pactos que parecían evidentes, ¿no? Por exigencias, creo, ha ido perdiendo esa simpatía, y entonces yo creo que le falta una definición clara, ¿no? Antes decíamos que no era un tema personal, me comentabas. Yo creo que sí, es bastante, digamos, el Partido Ciudadano se basa un poco en la personalidad de Albert Rivera, nada más, ¿no? O sea, es un partido que se une... son personalistas. Bueno, pero yo creo que Ciudadanos es más todavía que otros, ¿no? Quiero decir, es un poco lo que está... Pero tiene un tono en la última etapa tan bronco que cuando una persona continuamente está echando la regañina, al final no cae simpático, cae muy antipático. Pero fíjate, y encima, cuando una de las personas que se ha ido dice, no somos parte de la solución, sino que somos parte del problema, dejan de ser el instrumento válido para lo que Ciudadanos se convierte en parte del problema para mucha gente en el momento en que, teniendo en cuenta cómo nace, que nace como Ciudadans, para plantar cara al nacionalismo en una región asolada por el separatismo, como es Cataluña, donde hay gente que se parte la cara por España en Cataluña, y así nace Ciudadans. ¿Y ahora qué ha hecho? Consigue ganar unas elecciones en Cataluña el día que dicen, es que los números no dan, entonces no hago política, y no presento mi proyecto ante toda Europa, y dejo que toda Europa crea que ha ganado Puigdemont. Ahí empezó el principio del final. Además es que está bloqueando el gobierno de Madrid porque no se quiere ni sentar con Vox, que le estamos tendiendo la mano. Bueno, es que lo de los cordones sanitarios, de quien ha sufrido cordón sanitario... Pero pongamos en la mesa todos los elementos, perdóname. Porque Ricardo, que estás hablando de que el Ciudadanos apoya, yo no soy Ciudadanos, que coste, pero que estás hablando de que está permanentemente apoyando al PSOE, y gracias a Ciudadanos, PP vota, y vuestro apoyo indiscutible, vota en Murcia, si no me equivoco. No, pero gracias, déjame mi argumentación. Ya, pero ha costado mucho trabajo por el desprecio que ha hecho. Bueno, ha salido, y en Andalucía también hemos cambiado, aunque han estado gobernando con Susana Díaz 4 años, y gracias, digamos, a nuestro apoyo, digamos, y además que en ese momento nosotros con nuestra generosidad, pero claro, es que... Sí, pero lo que tú quieras, pero no se puede achacar, digamos, un poco la actitud perseverante de apoyo al PSOE cuando vosotros, cuando el PP, gracias a vosotros... Oye, mira, te aseguro que sí. En Andalucía, en Murcia y probablemente muy rápidamente en Madrid. Bueno, muy rápidamente, eso de rápidamente, entre comillas, porque vamos, si hubiera sido Emiliano García Paje, que hubiera necesitado el apoyo de Ciudadanos, yo te aseguro que en una semana se hubiera resuelto. Y como tiene que sentarse con Vox, que ni siquiera se quiere sentar, ni vamos, también otro que nos desprecia, que parece que tienen el mismo concepto de lo que es la democracia parlamentaria que Pedro Sánchez, que el otro día no nos miraba en las Cortes, ¿no? Sí. Entonces, si ese es el concepto que tienen, nosotros seguimos teniendo la mano y queremos llegar a un acuerdo, además que seguimos manteniendo, y creo que al final estamos en la buena vía para llegar a un acuerdo. Pero te vuelvo a repetir que está costando mucho trabajo que se sienten con nosotros, cuando además hablabas antes de que defendía la unidad de España. Con nuestro presidente Santiago Abascal, y yo he estado presente en Santander, ha estado Albert Rivera en la Fundación de Naes dando conferencias, y luego hemos estado por ahí hablando, charlando tranquilamente, fenomenal, y resulta que ahora ni siquiera nos mira. Entonces, bueno, es que eso me parece... Pero yo quería ir a algo más profundo, ¿no? Que era el por qué de repente Ciudadanos cae antipático. Yo no creo que sea por esto, es por la traición a la España de los balcones. Pero antipático cae, pero le votan 4.138.000 españoles. O sea, que decir que les caerá muy antipático a mucha gente, pero el problema que tiene el señor Rivera y un partido de esas características es que es un partido entre comillas, de gobernabilidad, tiene que estar justamente
perfectamente haciendo ese papel, pero es que ha demostrado haciendo que ese no papel es un partido de inteligentemente. No, perdona, sino de está gobernando. desgobernabilidad. No, perdona, no. ¿Y no Cataluña? No, perdona, está votando, perdona, un segundito, está gobernando en Andalucía y están gobernando en Murcia, gracias junto al Partido Popular. Y gracias a nuestro apoyo. Permíteme, y con respecto a Arrimadas, cuando tú dices que Arrimadas es verdad que se espantó, tuvo miedo escénico, no sé si apoyada por Rivera y tal, pero perdona, el señor Mariano Rajoy se negó a llevar adelante una investidura porque veía que no tenía apoyo. Pero Mariano, exactamente pero estamos hablando Arrimadas. Estamos hablando a de nivel un nacional. partido que le había pedido a los catalanes en una situación de un régimen autoritario como el que había en Cataluña y hay en Cataluña, que dieran la cara, pusieran las banderas de España en los balcones, salieran a la calle y luego cuando se ganan las elecciones no se presenta la investidura. Y yo, sinceramente, haciendo el análisis, creo, mira, ¿por qué se han pegado el batacazo que se han pegado en las municipales en Cataluña? Porque la gente se siente traicionada precisamente por eso, porque se tenían que haber presentado a la investidura, porque llega un momento en que el marketing sin contenidos te acaba haciendo perder la visión política. Y porque se han llevado a Inés Arrimadas de Cataluña. Claro, también. Y eso el votante catalán no lo entiende. Y eso es de profundidad. Si teníamos una mujer política de auténtica raza que le plantaba cara a todos los separatistas con la valentía con la que lo hacía, ¿por qué os la lleváis ahora? ¿Qué pasa, Inés Arrimadas? ¿Has visto que incluso en el mejor de los casos has conseguido ganar las elecciones pero no es suficiente como para gobernar y ya no tienes paciencia para seguir luchando y te vas a triunfar en política a otro sitio donde a lo mejor eres vicepresidenta del gobierno dentro de unos años, mientras que aquí en Cataluña seguirás intentándolo y pegándote contra la pared del nacionalismo sin poderla atravesar? Entonces la gente piensa, pues si eras la mejor, ¿por qué te vas? Y reconociéndole que es la mejor, sin duda alguna. Previamente Xavier Albert, porque esto era Ciutadans, que luego de repente les empezó a molestar muchísimo que la gente dijera Ciutadans, que no sé por qué les empezó a molestar muchísimo. No, totalmente de acuerdo, es que la mayoría, a lo mejor muchos votantes la han visto, bueno, nos han utilizado como un trampolín para sus propios intereses personales y nos han abandonado. Y lo que comentabas referente a Rajoy, bueno, fue un momento concreto, pero el Partido Popular y el Partido Socialista han pasado por momentos de investidura fallidos y han tirado hacia adelante. Lo que no puede ser es que ella dijera... No tiró hacia adelante, tiró hacia atrás. No, sí, pero te digo la traición del Partido Socialista y del Partido Popular. Sí. El caso de que Inés Arrimadas, en un momento que tenía para realmente llevar a cabo y demostrar ese mensaje... dijo, no, a lo mejor esto tiene un coste político, pues no paso por esto porque va a salir que no. Pues no, yo creo que parte de la política, tienes que pasar por el momento. Pues pero no es miedo escénico, es el coste electoral. Y pero si el coste electoral, en que el momento acaba de ganar con 1 millón de votos las elecciones en Cataluña, ¿qué coste electoral? Estarían cansados. Han bajado. Aunque hubiera salido, aunque hubiera perdido. Pero ¿cuántos municipios han perdido? Pero eso fue ha sido por 2 eso, años después. Pues ha tenido. Bueno, en ese momento pensaban que el coste electoral pasaba por presentarse por esa sesión de investidura y realmente lo han tenido en el momento de las elecciones. Todo ese capital político lo han perdido, pensando que eso se lo podían llevar a Madrid y al resto del territorio. Claro, tienes que ensanchar tu base electoral, pero sin abandonar tus inicios. El momento abandonas los inicios, se ve como ya algo, esto no es del todo sólido. Con todo el respeto, con todo el respeto a todos los militantes de los partidos, yo creo que en todos los lugares del mundo, pero especialmente en España, son sus líderes. Es decir, tú quitas a Santi Abascal de Vox y pones al señor Los Monteros o a quien quieras y tal, o a Smith, y no es lo mismo, no es lo mismo en la percepción, probablemente no de los militantes, pero sí no lo es en la percepción de los votantes. Como no es lo mismo el partido, y lo vemos claramente, y además que la comparación es evidente por lo corto, el periodo tan corto que ha habido, el PP del señor Mariano Rajoy que el PP del señor Casado. Pero hay partidos que a lo largo de los años han demostrado que pueden tener relevos. PP y PSOE llevan tantos años en la política y en el gobierno de España que bueno, tienen épocas. La época de Rajoy es diferente a la época de Casado, pero es el mismo partido. Hay partidos, sin embargo, que parecen obra y gracia del propio líder.
Hay mucha gente, sobre todo mucha gente joven, que si tú le preguntas quién es el fundador de Ciudadanos, te dirá que Albert Rivera, que desconocen absolutamente todo el grupo de intelectuales de izquierdas que fundaron Ciudadanos y buscaron un candidato de buen aspecto para poner al frente y escogieron, algunos con mucha mala leche, dicen que por orden alfabético salió la Albert Rivera, lo dicen con mucha mala intención. Exactamente un partido como UPyD, que era de Rosa Díez. Exacto. Las épocas posteriores sobrevivió como pudo. A Convergencia le pasó, era el partido de Jordi Pujol. Lo que pasa, bueno, y así ha ido después de la era Pujol, ¿no? Es decir, sin embargo hay otros partidos que no son de una persona, porque el PP no es Alianza Popular de Manuel Fraga, claro. Tiene una historia de 140 años detrás, o tiene una historia de 40 y tantos años, o 30 y tantos años después, detrás, quiere decir que eso es muy distinto. Y vivimos una época, Javier, y tú lo sabes mejor que nadie, porque vives en este mundo desde hace muchísimos años, con muchísimo éxito, en el mundo de la televisión, donde todo está tamizado por el impacto del mensaje audiovisual, fundamentalmente, y ahora sobre todo por el tema de las redes sociales. Entonces, los partidos que surgen, que son desde mi punto de vista bastante más mesiánicos que los que había en la anterioridad. ¿Tú crees que Podemos es algo sin Pablo Iglesias? Por eso te digo, exacto, te digo. Por mucho que trate de dejar a su compañera. Perdona, ¿y Ciudadanos sería algo? No, porque se ha convertido, es partida como un partido muy personalista, cosa que no les ocurre a otras formaciones, donde se puede dar el relevo. ¿Acabarán teniendo relevos? Que sobrevivan, sí. Ciudadanos supongo que sobrevivirá y acabará teniendo relevos. Podemos puede que no sobreviva. Pues yo creo que son necesarios esos relevos y que se vea ese músculo de partido de que hay más para su propia supervivencia, porque si no, muere. Ana, es que la democracia es muy ingrata. Porque claro, yo creo mi partido, a mi imagen y semejanza, busco la gente que me apoye, no sé, y es mío. Es un error. Y ahora me lo quieren quitar, ¿por qué? Porque la democracia es así. Caramelo, es que es mío. Pero claro, es que yo entiendo que a la gente le cuesta. Pero está matando, no se da cuenta que está matando a su propio partido. Los relevos, además, como el partido no tenga una buena estructura, caen, porque incluso en esta transición, hombre, ahora Pedro Sánchez ha subido, llegó a 80 y pico 88 diputados en esa transición, y el PP pues ya no digamos, aunque Pablo Casado pero ha sacado 66 diputados, ¿no? Y 187 sacó Rajoy en el 2011, ¿no? Entonces esas transiciones son complicadas y al final, si no son partidos que tengan una estructura, es cierto que es difícil, pero bueno, cuando empiezan a subir, Pedro Sánchez se está consolidando en el Partido Socialista, y yo creo que el gran paso es, de los 88 diputados, sigue para adelante, resiste un poco la oposición de Ferraz, lo que le pasó y toda esta historia, va a los 88 diputados y ahora ha subido a 123, entonces al final... Y espérate que aún subirá más. Yo creo que son partidos con historia, y la historia pesa. Con resistencia, y es un partido que tú estás en el PP o en el PSOE y sabes que hoy te puede ir mejor o peor, pero sabes que la política es cíclica, aguantas y sigues adelante. ¿Me permites una pregunta? En UPyD eso es imposible, por ejemplo. ¿Me permites una pregunta? Partidos de larguísima tradición histórica y tal. ¿Qué ha sido del Partido Socialista francés? Ay, pero es que entonces entramos en otro tema. Eso te lo contesto ahora mismo. Perdona, y tiene una estructura formidable. Y el italiano. Exactamente. Y de la derecha italiana y la derecha llega un francesa. momento en que en un momento determinado, si los errores de la militancia y de sus votantes en elegir el líder equivocado y las circunstancias ambientales no apropiadas pueden llevar a la desaparición de partidos que son absolutamente históricos. Es decir, nada es inmutable. Pero lo uno no excluye lo otro, yo te doy la razón. Claro, salvo la muerte y salvo los impuestos. Efectivamente, Luis. Y sobre todo los segundos, sospecho yo. Pero fíjate que te doy la razón, que un partido histórico puede desaparecer, pero eso no excluye para que yo considere que los partidos de la nueva política son mucho más personalistas que los de los partidos con historia. Sin duda. Y de ahí que cuando cae el líder, le va mal al partido. UPyD es un claro ejemplo de ello. Pero más personalista que Alianza Popular de Manuel Fraga y que el Partido Popular de Aznar, no creo que ha habido más personalismo. Hombre, no, yo creo que sí. Bueno, pero sobrevivieron. Y mira el PSOE, 100 años de pero 40 años de todavía vacaciones, no ha dado tiempo, Javier. A un tiempo como Zapatero y sigue vivo, el PSOE puede aguantar de todo. Los partidos nuevos todavía no ha dado tiempo a que haya relevo. Pues por eso, a lo mejor porque todavía son demasiado nuevos, pero todavía están en ese estado embrionario en el que son muy personalistas, muy presidencialistas. Quizá si sobreviven evolucionarán, puede que otros no sobrevivan. Pero también hay un elemento que es súper importante y es la capilaridad territorial. Ese músculo electoral, los partidos nuevos no le ha dado tiempo a sentar. Podemos optó por una estrategia errónea, en la cual además también con alianzas con otros nombres, en el cual también la marca se acaba desdibujando, y eso daña a cualquier
a nivel marketing también, o sea, sabemos lo que es el pozo y la creación de una marca y de un partido, eso fue erróneo, les ha ido mal, están retomando esa estrategia, cambiarla. Ciudadanos, pues fuera de Cataluña, optaron porque hay que implantarse en el resto del territorio, pero el mensaje no acaba del todo de calar para el sorpaso de se le dio muy bien el salto a política nacional. Ciudadanos se le dio muy bien, mejor incluso de lo que algunos esperaban. No, lo que pasa es que sus expectativas eran tan altas pensando que iban a sorpasar al PP que se les fue de mano la estrategia. ¿Por qué no funcionó? Ahí están. Es que en política las expectativas son muy importantes. Pero por el sistema electoral también. No solo eso. Si tú le dices a tus votantes que vas a sacar 150 diputados y te quedas en 30, es que has defraudado las expectativas del votante. Claro, y en política la frustración, la gestión de la frustración. Algo de la realidad es la que es decir, en este país, en la época del general Franco, había un partido, el único partido que hacía oposición era realmente el Partido Comunista. El Partido Comunista, en las primeras elecciones, que se pensaba que podían llegar a 90 diputados, fueron 21. Yo me acuerdo con Santiago Carrillo, que era un líder discutible, lo que queráis, pero un líder absolutamente con una personalidad acojonante. 21 diputados. Para llevarle la contraria, a Paracuellos Rivas. Ya quisiera Alberto Garzón. Exacto. Pero quiero decir que esa es la realidad. La realidad es luego que te acompañen las expectativas que tú tienes, que te acompañen o sea, digamos un poco el apoyo de los votantes. Y las emociones en la gestión del miedo, el momento conservador, es que a la hora de emitir el voto entran muchas variables y por eso en un momento u otro cambia el voto. Y en un mundo en el que va a una velocidad todo sorprendente, o sea, que de pronto estás en la cúspide, pero a todos los niveles, es decir, yo te pongo ahora encima de la mesa 2 o 3 empresas que hace 20 años eran para nosotros, para todos nosotros, eran absolutamente inalcanzables y líderes y tal, y han desaparecido. Por ejemplo, Nokia. Por eso lo de hablar de elecciones, por eso lo de hablar de elecciones basándose en encuestas y en expectativas, pues es una barbaridad, porque no puede pasar cualquier cosa. Tú imagínate que algún tema de corrupción, alguno de los dos grandes partidos que se la ven muy bien ahora en las encuestas y tal, a lo mejor les sale en medio de las elecciones y todo cambia, ¿no? Entonces, en fin, como tú dices, todo va muy rápido, salvo la formación de gobiernos. En fin, ¿creen ustedes que la justicia debería penalizar a aquellos ayuntamientos que organizan o toleran actos de homenaje a los criminales terroristas de ETA? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Pequeña pausa y ahora les contamos por qué de esta pregunta. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti.
tu aliado voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión.